Pues bien, hoy vamos a continuar el curso de equipados. Equipados o equipado tú para ser quien eres. Y en la dinámica veíamos cómo nos podemos identificar con una imagen que de alguna manera dice quién yo soy. Me dice a mí quién tú eres. Y de eso vamos a estar hablando en esta noche. Porque es importante que lo tengamos claro. Y sobre todo para todo lo que vamos a seguir viendo a partir de las próximas semanas. Si ustedes están conmigo desde el curso pasado, se han fijado que una cosa va como construyendo sobre otra. Y esa es la idea, para aquellos que tomaron la imagen de los bloques, ¿verdad? Cada miércoles del curso Equipados es un bloque que va construyendo sobre otro. Y el propósito de todo esto al final, como recordamos la semana pasada, es crecer, formar la imagen de Cristo en nosotros. Y de esa manera, entonces, a medida que crecemos y maduramos, y somos instruidos, corregidos, capacitados, equipados, entonces podemos llevar a cabo las obras que dice la palabra de Dios, que Dios preparó de antemano. Ok, entonces esta noche lo que se trata es hacer como un stop, un paréntesis, para que nosotros podamos, antes de continuar en la carrera, revisarnos y decir, ok, ¿quién yo soy? Y preguntar, ¿quién es mi hermano? ¿Quién eres? Y reflexionar en torno a esas cosas. Nosotros sabemos que nuestra identidad, mi identidad, tu identidad, es lo que realmente te define. Es lo que dice que eres. Pero también tu identidad es tu carácter. No puedes separar una cosa de otra. Es tu naturaleza más básica. Es lo que afecta, y aquí hay una clave muy importante, es lo que afecta directamente tu conducta. Es lo que determina tu accionar. Lo que haces está íntimamente ligado o determinado por tu identidad. El libro de Proverbios nos dice que como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Tu identidad también es una manifestación de lo que hay en tu interior, de lo que es tu corazón. Conforme el hombre piensa, así es. ¿Ok? Y si nosotros entonces, rápidamente, pensando en lo que dice este proverbio, hiciésemos una evaluación de cómo el mundo a nuestro alrededor y pudiéramos vernos nosotros ahí, incluidos, porque somos parte de la humanidad. Y quizás algunos de nosotros pudiéramos identificarnos o descubrir que en algún momento de nuestra historia nos identificamos con algo que definía nuestra identidad. Pero si hacemos un escaneo de la sociedad, y del corazón de la sociedad, nosotros vamos a ver que lo que está reflejando el corazón de la sociedad es que generalmente el hombre busca su identidad en ídolos de este mundo, fabricados por el mundo o fabricados por nosotros mismos. Y si estamos en el mundo, en efecto, fabricados con las cosas del mundo. Y muchos de estos ídolos los podemos encontrar en la apariencia física. ¿Cómo sabemos de eso? Bueno, veamos el sobreénfasis en el exhibicionismo que vemos últimamente, las personas que van al gimnasio y no tienen nada de malo con ejercitarse y mantener un cuerpo saludable. Pero no, usted sabe de lo que yo hablo. La gente está rayando ya en una idolatría del cuerpo y de mi apariencia física. Y hay personas que se identifican con su buena apariencia o definen su identidad por su mala apariencia también. Todo lo que tú te defines o lo que tú crees que eres, hay personas que lo determinan de esa manera. O la inteligencia o las habilidades que tú puedas tener, la riqueza, los bienes materiales, la moda, como me he visto, mis logros o mis errores también. A veces, lamentablemente, dejamos que nuestros errores sean lo que defina nuestra identidad y no es así. No debería ser así. Nuestro trabajo o el estatus social. A veces cuando usted le preguntan, ven reuniones de mujeres, las mujeres cuando van a socializar entre ellas, hablan de relaciones. Yo soy la hija de fulano, el esposo de fulano. Cuando tú ves hombre, ¿quién tú eres? Yo soy fulano que trabajo en tal sitio. O soy ingeniero, soy abogado. O sea, no sé, como que lo que me define son mis logros, mi trabajo. A veces buscamos nuestra identidad en el estatus social, en si tengo un apellido, una buena familia o no, en la opinión de otros, lo que piensan los otros, sobre todo ahora en la era de las redes sociales, donde estamos más atentos a si la gente me sigue o no me sigue, si le da like o no le da like a lo que yo publico. A veces queremos publicar demasiado de mi vida privada y como que yo entiendo que si yo no hago eso, entonces no voy a ser aceptado.
relaciones afectivas de todo tipo, amorosas o no amorosas, novios, esposo, esposa, pero padres, hijos, cualquier tipo de relación, amistades. Mis aparatos, mis juegos, ¿verdad? La tecnología, hablamos de eso la semana pasada también un poquito. Ah, También hablamos un poquito acerca de cómo los hobbies, deportes, la recreación también puede estar definiéndonos a nosotros. Yo me autodefino por el equipo que yo sigo, por si soy o no fans de uno u otro. A veces hasta no peleamos con otro porque yo soy del Madrid, el otro de Barça, o de las Águilas del Licey. Otros personajes o ideales definen lo que soy, ideales del mundo, o personajes, un artista, un músico, un cantante, un deportista o quien sea. Mira lo que dice Paul Tripp en relación a esto de la identidad. Nuestro problema principal es que buscamos nuestra identidad de manera horizontal, cuando deberíamos buscarla de manera vertical. ¿Ok? Buscamos nuestra identidad de manera horizontal por lo que el mundo es, hace, define, y no nos estamos continuamente chequeando, validando, verificando el curso de nuestra vida y de nuestra identidad con relación a lo que Dios dice que eres o que debes ser. Nuestra identidad debe estar fundamentada en Dios, y eso es parte de lo que llamamos vertical, y lo que Él dice quién yo soy. Y eso lo encontramos en su palabra, en lo que Él ha revelado, no es lo que el mundo dice. Entonces, rápidamente, yo sé que estas son cosas que conocemos, pero para que podamos tener una secuencia, un orden lógico acerca de esto que estamos hablando, de quién yo soy, cómo yo puedo estar mejor equipado para ser lo que realmente soy, para que tú seas lo que realmente eres, veamos rápidamente algunas cosas que nos pueden dar un poquito de contexto, cosas que sabemos, por eso lo vamos a pasar rápido. Póngaselo técnica, vamos a correr aquí. ¿Qué dice el Señor con relación a lo que somos o lo que éramos, lo que fuimos en su diseño en la creación? Dice Génesis 1, 27 y 28, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Pasaje conocido. ¿Quién eres en el diseño de Dios? Según la creación de Dios. Bueno, eres creado por Dios. Esto es como un resumen de lo que acabamos de ver en el pasaje. Creado por Dios a su imagen y semejanza. Eso es algo que no es pequeño, eso es algo importante. Con un solo género. Un género o sexo definido por Dios, varón o hembra. No hay más. Recibiste un mandato de Dios para administrar la tierra. Y somos, por así decirlo, entre comillas, ¿verdad?, asociados a Dios por delegación. Somos sus mayordomos. Recibiste tú un mandato de Dios para multiplicarte. Todos, yo para multiplicarme. Todos fuimos bendecidos por Dios en el diseño, en la creación. Eso somos, eso éramos. Eso es el hombre y la mujer en el diseño de Dios. Por tanto, según como somos creados a su imagen, tú eres un ser espiritual, eres un ser racional, eres un ser moral, eres un ser que tienes una voluntad, eres un ser emocional. Todo esto te capacita para relacionarte primero con Dios, que es la más importante relación de todas, y también con los demás, vertical con Dios, horizontal con los demás. También te capacita para discernir el bien y el mal, para razonar, para tomar tus propias decisiones, para experimentar emociones. Fuimos creados a imagen de Dios. Porque fuimos creados a imagen de Dios, tenemos estas características y estas capacidades. Pero ninguna de ellas es separada o está llamada a ejercerse separada del propósito de Dios al momento en que fuimos creados. No es posible que consideremos que somos, porque somos la imagen de Dios, somos seres, ¿verdad?, súper especiales o semidioses que tenemos, ¿verdad?, el poder para hacer lo que solamente Dios puede hacer. No, se supone que Dios nos creó con esas habilidades, esas características, pero, como hablamos la semana pasada, para vivir su propósito, el propósito en su diseño. Y somos responsables por nuestras acciones. ¿Cómo lo vemos en la Biblia tan temprano? Como el hombre, como Dios pone responsabilidad en el hombre. No solamente lo vemos cuando Él
llamó y reprendió a Adán y a Eva por su pecado, su desobediencia, pero un pasaje que todos conocemos también, o una situación que todos conocemos, como cuando Caín mató a su hermano Abel, vemos que la palabra de Dios nos dice que todos los hombres somos portadores de la imagen de Dios. Por tanto, todo aquello que hacemos contra otro hombre, hombre o mujer, lo hacemos directamente contra la imagen de Dios. Génesis 9:6 dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios Él hizo al hombre. En la palabra de Dios, más adelante vemos que aquel de nosotros que le digamos raca o idiota a nuestro hermano es culpable de homicidio también. Palabra de Dios. Yo no sé lo que significa raca, pero idiota yo sé lo que significa. ¿Verdad? Tú pudieras estar diciendo. Cualquiera que ofenda a su hermano, que maltrate a su hermano, que lo llame idiota, está afectando a la imagen de Dios. La imagen de Dios es sagrada para él. Eso lo tenemos claro en cuanto al diseño. Repasemos rápidamente desde el mismo pasaje el propósito del hombre en su creación. Bueno, aquí vemos que Dios le dio al hombre el mandato de ser fecundos y multiplicarse. ¿Ok? Llenar la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio. En otras palabras, multiplíquense y administren la creación que yo he puesto bajo su señorío, por así decirlo, por delegación. Dios le entregó al hombre la responsabilidad de ser el regidor de la tierra. ¿Ok? En las palabras del pastor Pepe, tomado de su sermón, de uno de sus sermones hace unos años atrás, mira lo que él dice. Cada uno de nosotros es un ser particular, un individuo con una vida con características particulares y únicas otorgadas por el Señor soberano. Esa vida es valiosa y es fecunda por diseño divino. El ser humano no es el dueño del planeta, sino que es mayordomo, administrador de los infinitos recursos que Dios ha provisto en este pequeño planeta azul, en donde el Señor se ha placido en colocarnos. Esa es nuestra grandeza. Yo no quisiera solamente dejarlo ahí como una grandiosa cita de lo que realmente somos, eres en el diseño de Dios. Porque el título del sermón del pastor Pepe en ese entonces era el ser humano, su gloria y su miseria. ¿Por qué hablar de miseria? Porque esto es lo que eres en el diseño de Dios, en la creación de Dios, lo cual dejó de ser. Por tanto, éramos, era Adán, era Eva y nosotros la continuidad de nuestros primeros padres, ellos como representantes de toda la humanidad. Eso éramos, esa era nuestra grandeza, pero se nos sobrevino la miseria. ¿Cuál miseria? Después de la caída. Después de la caída vino la miseria. La caída afectó y cambió quién eres. ¿Ok? Y esto es bueno recordarlo, porque así como nosotros hacemos memoria de Cristo una vez al mes, que tomamos la comunión, la Santa Cena, tú pudieras decir, pero ¿por qué hay que recordar todos los meses? Y hay iglesias que lo hacen todas las semanas. Respetamos eso. Nosotros decidimos hacerlo una vez al mes. Todos los meses recordamos el sacrificio de Cristo. Pero ya yo me lo sé eso, ¿por qué tengo que hacer memoria de Él? Bueno, para que no se nos olvide que Él murió por nuestros pecados, que yo era pecador, que yo estaba esclavizado, que yo era fruto de la caída, que la caída afectó quien yo era, pero que ahora yo soy, tú eres, somos en Cristo otra cosa, diferente a lo que éramos. Y perdóname que utilice la palabra cosa, personas. Pero ya no somos lo que éramos. Pues la caída afectó, y vamos a ver rápidamente, y esto es bueno recordarlo, la caída afectó lo que nosotros somos. Estas son algunas de las consecuencias. La naturaleza humana quedó totalmente depravada. Y depravada no quiere decir que todo ser humano es lo peor, de lo más peor de lo que puede ser, aunque sí. Pero que la voluntad del hombre quedó totalmente teñida, esclavizada al pecado, y no tiene otra manera de agradar, buscar
hacer la voluntad de Dios fuera de Cristo, porque todo está atado, ligado a una mente, a un corazón pecaminoso, una naturaleza depravada, teñida por el pecado. Estas son algunas de las consecuencias de la caída. Vergüenza. Hay personas que cuando le preguntan quién eres, se pueden llenar de vergüenza por diferentes razones, pero la realidad es que el pecado definió la identidad del hombre, mostrando características de vergüenza, de temor. Aprendimos todos a autojustificarnos. Muerte física, porque ciertamente el día que pecares vas a morir. El hombre comenzó a experimentar la muerte cada vez más. Los años fueron acortados. Sufrimiento y dolor en la creación y en el hombre, en toda la humanidad. La creación completa sufre, dice la palabra de Dios, gime. Pérdida, lo más importante, y esto es lo más triste y doloroso, pérdida de la comunión con Dios, separación de Dios. Fuimos separados de Dios a causa de nuestro pecado. El entendimiento fue entenebrecido, el entendimiento fue cegado, nuestra mente se volvió una mente carnal, una mente depravada, embotada. Cuando un cuchillo está boto, ¿verdad? Dice que no corta. La mente perdió la agudeza, la sensibilidad espiritual. Estaba embotada, no podía discernir apropiadamente. Todo era marcado, dirigido, teñido por el pecado. Una mente vana. Y así pudiéramos seguir mencionando cosas. Dice R.C. Sproul, lo dijo en su momento, ya está en la presencia del Señor. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y esa es la consecuencia mayor de la caída. Y eso es lo que realmente, si pudiéramos decir, después de la caída, ¿cómo te definirías? ¿Qué te define? ¿Qué imagen te definiría a ti? Todos deberíamos escoger una imagen que defina o represente a un pecador, a una pecadora. Porque eso somos, pecadores. Y porque somos pecadores, cometemos pecado. No es que yo me hago pecador porque cometo un pecado, es al revés, ya está en mi naturaleza. Pero Dios, gran amén a eso. Y yo quiero creer que todos en este grupo vimos estas cosas y es un recordatorio de lo que antes éramos, que no debemos olvidar, que debemos recordar continuamente. Pero ahora también considerando lo que soy en Cristo. Lo que antes era y lo que soy ahora. ¿Y quién soy ahora? ¿Quién eres ahora? Gracias a lo que Cristo hizo, la cosa cambió. ¿Qué Cristo hizo? Lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Dios hizo a Cristo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gracias a su sacrificio, nuestra identidad cambió. Lo que te define cambió. Ya no te define la caída, no te define la consecuencia de la caída, te define la consecuencia en el buen sentido o el resultado de la obra de Cristo, de la gloria de Cristo en la cruz y en su muerte y resurrección. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:4. Juntamente con Él nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, nos mostró gracia y bondad en Cristo. Fuimos creados en Cristo. ¡Tarán! ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Lo vimos la semana pasada. Entonces, el diseño de la creación interrumpido por la caída es restaurado en la obra de Cristo y ahora nosotros podemos vernos como lo que la palabra de Dios nos llama. Nuevas criaturas. Eso es lo que eres tú ahora en Cristo. Pero no solamente nueva criatura, eres más que una nueva criatura. Porque mira lo que dice 1 de Juan 1, 12, 13. Pero a todos los que le recibieron, el Evangelio de Juan les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y eso es un gran amén que debemos nosotros proclamar. Eso es lo que me define ahora en Cristo. ¿Quién soy ahora en Cristo?
Según Romanos 8, 15, 18, dice que yo soy un hijo que he recibido el espíritu de adopción, que soy heredero de Dios y por tanto soy coheredero con Cristo. Eso eres en Cristo. Ya no solamente posees la imagen de Dios en la creación, ya no tienes el llamado de regir la creación, sino que esta creación que se vio corrompida por el pecado, producto de la caída, fue intervenida por la obra del sacrificio de Cristo, y ahora los que éramos definidos después de la caída por el pecado, ahora somos redefinidos en Él. Tenemos una nueva identidad. Somos hijos, adoptados, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Yo no sé si eso lo vemos como, a veces pensamos, vemos los versículos así y lo leemos como muy religiosamente, en el sentido de que todo es como un poema espiritual, una fábula, un pasaje lindo, muy religioso, sí, me llegó al corazón, muy bonito. Pero realmente hemos meditado, hemos considerado que yo soy heredero de Dios, coheredero con Cristo. A ver, ¿cuántos somos padres aquí? Lo que tú tengas, poco o mucho, se supone, ¿verdad? Ley de vida, como decimos, que cuando tú mueres, tú se lo dejas a tus hijos. ¿Ok? Y entonces tus hijos son tus herederos. Quiere decir que todo lo tuyo les pertenece a ellos por derecho. ¿Ok? Dios no muere, obviamente, pero dice el texto que somos herederos de Dios, es decir, que todo lo que le pertenece a Dios nos corresponde a nosotros por derecho, adquirido. No porque nacimos de Él, sino porque fuimos adoptados por Él. Al punto de que tenemos la igualdad en cuanto a la herencia recibida con Cristo, la segunda persona de la Trinidad, nada más y nada menos. Eso debe definir tu vida. Eso debe definir tu carácter. Eso debe definir tus pensamientos y tus acciones. Tu identidad define lo que eres, lo que piensas, lo que haces. Eso define tu identidad. Eso debe definir el resto de todas las demás cosas en tu vida. ¿Quién eres ahora en Cristo? Vamos a ver un poquito más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso ya lo sabemos. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Aquí lo que queremos destacar es, de nuevo, nueva criatura. ¡Ah, qué bonito! Nueva criatura implica varias cosas en nuestra vida. Para a veces pasamos por alto lo de que las cosas viejas pasaron. Y a veces nos enfocamos solamente en mis problemas pasados o en mi culpa pasada, mi vieja manera de vivir que me condenaba y decir, ya yo no tengo condenación porque ya eso quedó atrás. Pero a veces en la forma de pensamiento, en la forma de actuar, en la forma de accionar, seguimos como si estuviéramos todavía viviendo las cosas viejas. Y se supone que si somos nueva criatura, también pasaron las viejas formas de pensar y de actuar, de vivir. No solamente quedó atrás lo que me condenaba, también debió y debe quedar atrás lo que antes me definía. Y no vivir nosotros ahora conforme a las corrientes del mundo, tratando de definir nuestra vida de la manera como el mundo define la identidad de nosotros como cristianos. Una nueva criatura es una nueva creación, con un nuevo corazón, con un nuevo espíritu, es una nueva identidad, una nueva relación con Dios, una nueva relación con los demás. Todo es nuevo y diferente a como antes era. Y desde ya, si no lo has hecho, la idea de todo esto es que tú comiences a hacer un escaneo de tu vida. ¿Dónde estás? Y si tú estás viviendo conforme a un nuevo corazón, a un nuevo espíritu, una nueva entidad, nueva relación con Dios y una nueva forma de relacionarte con los demás. Esto es lo que eres ahora. De algunos pasajes vemos que tú eres su hijo, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios te define como embajador de Dios, embajador de Cristo. Te define también como ¿qué? Como linaje escogido, como nación santa, como pueblo de Dios. Sal de la tierra, no que salgas. Sal,
de salar. Sal de la tierra, porque él dice, yo no digo que, o sea, Cristo en su oración, ellos están en el mundo. Yo no te pido que los saques del mundo, sino que tú los preserves en el mundo. Aquí estamos en el mundo, Dios no nos ha mandado a salir. El día que Dios quiere que salga del mundo, te mueres o Él viene y te rapta. Pero mientras tanto estamos aquí, no es que salgas, sino que tú sales en la tierra. A ese es nuestro llamado, porque eso es lo que nos define, eso somos ahora. Somos también luz del mundo. ¿Qué tú eres? Tú eres un cristiano. Porque todo esto anterior que acabamos de ver, más todo lo que vimos de lo que Cristo hizo por nosotros, es exclusivamente otorgado, todos estos títulos, a alguien, una persona que se define, que se llama, que se muestra, que vive, que se identifica como un cristiano. Eso somos. Eso eres. Eres un cristiano. Seguidor de Cristo. Hijo de Dios. Pero vamos a ver un poquito entonces algunas definiciones, algunos contextos, algunas ideas que nos van a ayudar a enfocar un poquito mejor el lente, para que podamos ver si hay algo ahí que nos toca y que Dios quiere limpiar, pulir en nuestra identidad, en lo que somos, en cómo estamos viviendo. Un cristiano es alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo, leímos pasaje, ¿verdad?, relacionado a eso, y regenerado por el Espíritu Santo, y cuya vida exhibe evidencias claras de su cambio de identidad. A nivel de su mente, de su corazón, de sus emociones y de su voluntad. Si no hay cambio evidente de identidad reflejado en la manera de pensar, en la manera de sentir y de, ¿verdad?, concebir a lo interno de tu corazón, tus emociones y de tu voluntad, entonces pudiera estar en cuestionamiento si eres o no eres cristiano. Porque debe haber una manifestación clara, evidencia clara de que eres real cristiano. ¿Cómo yo sé si soy un cristiano genuino? Porque yo creo que soy cristiano, yo vengo a la iglesia, ¿verdad?, y me bauticé y he hecho esto y aquello. Bueno, vamos a ver algunas marcas, algunas ideas que nos ayudan a identificar si soy cristiano genuino o no. Bueno, lo primero es que el cristiano genuino ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. La salvación se da por obra del Espíritu Santo, quien nos regenera, nos capacita, nos resucita para escuchar. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero los muertos no oyen. Necesitan ser resucitados para escuchar, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo obra en nosotros por medio de la iluminación de su palabra, ese despertar para escuchar el mensaje del Evangelio, para entonces recibir convicción de pecado, que es algo que el Espíritu Santo hace. Y está la segunda marca, la segunda característica. Un cristiano genuino se ha confesado pecador delante de Dios. Reconocemos cuál era nuestra identidad pasada, cuál era la condición de nuestro corazón, la condición de lo que antes éramos, que ya lo vimos más temprano en este curso, en esta noche. He aceptado el sacrificio de la cruz como lo único que puede limpiar mis pecados. He reconocido a Cristo, o ese cristiano genuino ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. No solamente como Salvador, gracias Cristo porque me salvaste. Mientras tanto, hasta que yo ya entre en la gloria, yo sigo siendo el Señor de mi vida. Pero cuando entre en la gloria, tú vas a ser mi Señor. No lo decimos así, pero vivimos como si tuviésemos ese plan. Cristo es mi Salvador y el Señor cuando entre en gloria. Aquí, que Él me ayude, y en algunas ocasiones yo le entrego el control cuando yo no puedo con algo, pero mientras yo pueda, yo tiro para adelante. No funciona así, pero a veces pensamos así en el subconsciente, ¿verdad? Porque nadie lo piensa así. Déjame actuar así, no. Pero en el subconsciente que nos traiciona, ¿verdad? A veces actuamos como si lo estuviéramos pensando así. Ese cristiano ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Y, importante, una vez más aquí, exhibe evidencia de transformación en su vida. Subraye eso. Exhibe evidencia de transformación.
Por su fruto lo conoceréis, ¿verdad? Las evidencias hablan por sí solas. Ahora, ¿qué pudiera ser un cristiano nominal? Porque hay personas que creen que son cristianos, pero no necesariamente no son. Y a esas personas les llamamos cristianos nominales. Un cristiano nominal, y quizás te pueda ayudar a identificar la diferencia entre uno y otro, un cristiano nominal significa que es un cristiano de nombre solamente, nominal, de nombre. Se refiere a personas que quieren identificarse con el movimiento cristiano, pero no viven de acuerdo al estándar de Cristo. De ahí la gran contradicción de que dicen una cosa, pero hacen otra. Eso es un cristiano nominal. Yo sé que aquí no hay ningún cristiano nominal en este grupo, pero yo sé que tú tienes un amigo tuyo que dice una cosa, pero actúa de otra manera. Dice que es cristiano, pero en su forma diaria de vivir no evidencia para nada el estándar, que vive de acuerdo al estándar de Cristo. Según el Congreso de Lausanne, esta es la definición de un cristiano nominal. Cualquier persona que se dice ser cristiano, que cae dentro de las siguientes 5 categorías, por así decirlo, pudiera ser considerado un cristiano nominal. A, alguien que asiste regularmente a la iglesia, porque el cristiano nominal va a la iglesia. Adora devotamente los domingos, me llegó esa canción. Y tiene un playlist en Spotify en la semana. Pero no tiene necesariamente una relación personal con Cristo. Porque para tener una relación personal con Cristo, Cristo tiene que ser no solamente mi Salvador, sino también mi Señor. ¿Ok? Ese es el prototipo A. Vamos a ver el prototipo B. También asiste a la iglesia regularmente, porque el cristiano nominal siempre va a la iglesia. Porque si no, no fuera cristiano. Él cree que es cristiano. Pero va por razones culturales solamente. Entonces, entre el mundo evangélico está el grupo de lo que llamamos como el evangelicalismo. Venimos de la iglesia tradicional de Roma, que es una iglesia de tradición, ¿verdad? Entonces pasamos a la iglesia evangélica y nos seguimos comportando como de acuerdo a, nada, yo vengo a la iglesia, voy los domingos, porque los domingos hay que ir a la iglesia y eso es parte de mi ritual semanal, según la tradición. Ese es el prototipo B. Vamos a ver el prototipo C. Asiste a la iglesia. Fíjense que el cristiano nominal siempre va a la iglesia, pero solo en ocasiones especiales. También hay cristianos que se dicen ser cristianos, pero tú lo ves nada más en Semana Santa, en Navidad, en ceremonia de boda, bautismo, buen memoriales. Y uno que otro domingo está aquí. Importante. Un domingo así que dice, que viene un predicador invitado, que hay una cosa especial y viene. Prototipo D. Bueno, aquí estamos comenzando a ver ya gente que se dice ser cristiano, pero que como que ya tú crees como, no, porque él raramente viene a la iglesia. Pero él se dice ser cristiano. Raramente asiste a la iglesia, pero mantiene cierta relación con alguna iglesia por razones de seguridad, ¿no? Porque es bueno que los muchachos sí, sobre todo algunos esposos, ¿verdad? Que dicen que la esposa es la que va a la iglesia y él va de vez en cuando y le dice, no, yo quiero que sí, que ella vaya, eso es bueno, que estén en la cosa de Dios. Y los hijos sí que vayan al grupo de jóvenes, porque para que estén ahí en la calle, en discoteca y en cosas del mundo, mejor que estén en la iglesia, pero él no va. Entonces la iglesia le proporciona una cierta seguridad para su familia. Hay razones emocionales, hay lazos familiares, no, que mi mamá me lleva, que si yo no voy, que yo tengo que venir a la iglesia porque mi mamá me trae. Entonces, ese es el prototipo D. Vamos a ver el último, el E. Dice B ahí, pero es el E. Bueno, este es el que definitivamente dice que es cristiano. Este es el peor de todo, ¿verdad? Bueno, yo no sé cuál es el peor de todo, porque a veces es mejor ser como blanco o negro y no gris, ¿verdad? No tiene relación con ninguna iglesia, nunca asiste, pero dice creer en Dios en la Biblia. Y si tú le preguntas si se muere o va al cielo, te dice que sí. Vamos a leer rápidamente esta parábola que todos conocemos. La parábola del sembrador. Y les habló muchas cosas en parábola, diciendo, Cristo a sus discípulos y a aquellos que le seguían. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron.
Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. Y ellos preguntaban que cuál era la diferencia o que quería como que le explicara. Y él le explicó la parábola. Vosotros pues escuchar la parábola sembradora. Todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Entre paréntesis. Muy característico del cristiano nominal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Esta es otra manifestación del cristiano nominal. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Y este sí da fruto y produce y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Este es característico de un cristiano genuino. Yo quiero creer que todos los que estamos aquí somos de ese grupo. Pero quizás algunos no. Pero hay oportunidad para cambiar de identidad, para cambiar de grupo. Y de eso se trata. Y quizás a tu alrededor hay personas que están en esa condición. Tú tienes la responsabilidad, si eres del último grupo y eres un cristiano genuino, de ayudar a tu hermano, ayudar a tu hermana a cambiar su identidad y a vivir por lo que realmente él dice que es, pero que realmente lo sea. Cristo hizo una advertencia al cristiano nominal. En el Apocalipsis vemos cuando él dice a esta iglesia, creo que es la Odisea, le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, es mejor, como decíamos, o blanco o negro, pero grises, o frío o caliente, porque es como más fácil de saber cómo vamos a tratar con el hermano frío, predicando el evangelio. El que es frío o el que no es creyente, vamos a predicar el evangelio. Pero el que dice que es, pero es como el pastor Miguel decía en una ocasión, que lamentablemente hay muchas personas que están vacunadas, a propósito de la vacuna, que ha estado de moda en los últimos años, han estado vacunadas con el evangelio. Ustedes saben lo que hace una vacuna. ¿Qué es una vacuna? Te ponen un poquito del virus porque te quieren vacunar para que cuando venga el virus no te dé la enfermedad o te dé atenuado o no te hospitalicen, porque a todo el mundo le dio, ¿verdad? Con tu vacuna. Bueno, pero en sentido general, el propósito de la vacuna es inyectarte en porción controlada o limitada una pequeña porción de la misma enfermedad que quieren evitar que te dé, para que tú generes anticuerpos contra esa enfermedad. Pues hay muchas personas que han sido vacunadas con el evangelio. Le hemos dado un poquito de evangelio, lo suficiente como para que desarrollen un anticuerpo, creen que son cristianos, están caminando bien, estamos en victoria, vamos para el cielo, para que cuando venga la verdadera enfermedad, utilizando la ilustración, el evangelio verdadero, me pasa por arriba. Yo no necesito eso porque ya yo soy cristiano. Pero tú no eres cristiano, tú lo que fuiste vacunado. Nunca te dio, entre comillas, la enfermedad del cristianismo, el evangelio puro. Entonces muchos viven en esa tibieza espiritual o frialdad y creen que son y no son. ¿Qué tú eres? ¿Tú eres o no eres? Dios lo sabe. ¿Cómo saber si eres o no eres? Rápidamente.
tú crees en Jesús y en su obra. Eso como que se cae de la mata, decimos, ¿verdad? Como que obviamente para ser un cristiano genuino, yo sé que y saber que yo soy lo que soy, tener mi identidad clara, yo creo en Jesús y en su obra. Yo creo en el Hijo de Dios, yo tengo el testimonio de Él. El que no cree en Él ha hecho a Dios mentiroso, como dice 1 Juan 5, 10, 12. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado con respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pues para yo ser un cristiano genuino, yo debo revisar mi salvación, mi condición, y yo debo ver si yo realmente creo. Y realmente, si creo, pues en Jesús y en su obra, check, ok. Seguimos viendo. Tú reconoces que eres un pecador y ya estuvimos hablando un poquito de eso. Si decimos que no tenemos pecado, bueno, porque es verdad, Cristo me perdonó en la cruz, pero yo todos los días cometo pecado. Ok, si se recuerdan en el curso pasado hablamos de que yo tengo que arrepentirme ¿cuántas veces? Todo el tiempo, todos los días. No para salvación, no porque yo perdí mi salvación y la voy a recuperar cuando me arrepiento, sino porque yo reconozco que estoy en un proceso de santificación. Y yo debo morir a la vieja vida para alcanzar la imagen de Cristo. Y yo alcanzo la imagen de Cristo con una vida de obediencia. Y la vida de obediencia únicamente se logra cuando yo me arrepiento todos los días de mi pecado para dirigirme en la dirección de cumplir el propósito de Dios según su palabra. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos toda maldad. Entonces, tú dices que eres cristiano. ¿Cuántas veces tú te estás arrepintiendo de tus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste perdón por tu pecado? ¿A Dios o al hermano que ofendiste? Porque el cristiano genuino reconoce que es un pecador y si se da cuenta que es un pecador, Señor, yo voy al trono de la gracia. Y gracias porque tú moriste en la cruz y me perdonaste mis pecados. Yo quiero limpiarme hoy en este día porque yo no quiero vivir conforme a una vida pasada. Yo quiero tener comunión contigo, restauración completa, restaurar mi relación con el hermano. Yo quiero santificarme. Santifícame en tu verdad. Límpiame. Quiero obedecerte. Mira lo que dice el pastor Chacho. Quien está en paz con su pecado está en enemistad con Dios. Si tú no te arrepientes ni confiesas tu pecado, quiere decir que tú estás muy cómodo con tu pecado. Tú estás en paz con tu pecado. Pero si tú estás en paz con tu pecado, tú no estás en paz con Dios. Entonces un cristiano genuino no se siente bien cuando peca. No puede estar en paz con su pecado. Continuamente se arrepiente. Continuamente busca enemistarse con el pecado. Como decía Pablo, lo que quiero hacer eso no hago, lo que no quiero hacer eso hago. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo me golpeo y libro la batalla con la fuerza del Espíritu de Dios. Porque yo quiero mantener mi comunión con Dios. Yo guardo la palabra y sabemos en esto, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos su mandamiento. No los mandamientos de Moisés, los 10 mandamientos. Sí, eso es parte de, pero a veces nos quedamos nada más ahí. Como que yo no mato, yo no robo, yo no codicio. Y todo lo demás que está en su palabra, yo lo estoy cumpliendo. Bueno, pero yo cumplo los 10 mandamientos. Empezaste con una mentira porque el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y cualquier pecadito, por más chiquito que sea, ya es una violación de ese primero. Entonces, bueno, sí, los mandamientos. Pero es más que eso, porque la palabra de Dios es nuestra guía para caminar el día a día. Entonces, vivir conforme a su palabra. Yo guardo su palabra, yo vivo en su palabra. ¿Cómo yo sé que si soy un cristiano genuino y cómo yo debo revisar mi identidad como cristiano? Yo amo a los hermanos. Tú amas a los hermanos. Tú amas a los hermanos. ¡Tarán! Amén. Ay, bueno, yo todo lo otro estoy bien, pero aquí, bueno, esto es una oportunidad para que tú te des cuenta en que todavía no has ajustado las características de tu nueva identidad en Cristo para que te esfuerces y te extiendas a la meta para alcanzar, ¿verdad?, la imagen de Cristo en esta área, amar al hermano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama, permanece en muerte. En esto conocerán todos que son mis discípulos, que se aman
los unos a los otros. En esto sabrán que son cristianos. Característica clave. 1A. Tú eres cristiano cuando la gente ve que tú amas a tu hermano. Y Dios es el primero que lo ve, porque Él ve en el corazón. Y, obviamente, das fruto. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su fruto. Y como Cristo dijo, alejado de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, ustedes son las ramas, los pámpanos, ¿verdad? El que está en mí da mucho fruto. Y el que no da fruto es cortado. Más evidencias de que yo soy un cristiano genuino. Tu mente ha sido renovada. Tú debes vivir conforme a esa característica de tu identidad en Cristo. Eso debe definirte. Tú tienes una mente renovada. Ahora en Cristo tú tienes una voluntad libre, no esclavizada al pecado. Por lo tanto, tú no puedes vivir con ese pecado que yo no puedo dejar. Llévalo a la cruz. Lucha la guerra espiritual. Entrégale esa batalla a Dios. Tú eres libre en Él. Tú no puedes vivir esclavizado al pecado que ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. Arrepiéntete de tu pecado. Tu corazón ya no es de piedra. Nos sustituyeron el corazón de piedra por un corazón de carne. Eso define tu identidad. Eso define quién eres. Tus sentimientos ya pueden ser controlados. Claro, porque ahora podemos tener una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, dominio propio. Se supone que ya es que yo no me controlo. Yo soy así, no puedo cambiar. No, tú puedes cambiar y debes cambiar. Puedes vivir de una manera controlada. Tus deseos son movidos por el Espíritu Santo. Mira cómo lo dijo el pastor Miguel. Eso es lo que hace la diferencia entre uno que es cristiano y no cristiano, la presencia del Espíritu de Dios en esa persona. Si tú eres cristiano, tú tienes el Espíritu de Dios en tu interior. Dios mora en ti. Dios está adentro, como decimos, ¿verdad? Adentro de ti. Su Espíritu obrando y actuando, haciendo todo posible en ti. Eso es una característica esencial de que tú seas, de que tú eres cristiano. Eso debe definir quién eres. Más evidencias hacia el final de esta noche. Se supone que ahora tú razonas con una perspectiva eterna. Tú no vives por el aquí y el ahora. Eso debe definir quién eres. Tu mente está en lo eterno. Tú piensas en términos de comunidad y no de manera individual. Porque tú eres parte de algo más grande, que no eres tú solo. Tú tienes una sumisión a la autoridad, que es también una manera de decir, mi rebelión fue controlada, conquistada por el Espíritu de Dios. Tú crees en la verdad y vives una vida veraz. Satanás es el padre de mentira y ya Satanás no es tu señor. Hay dos señores en este mundo, por así decirlo, o Dios o el diablo, el príncipe de la potestad del aire. Ya tú no vives conforme al señorío del príncipe de este mundo, que es el padre de mentira. Tú vives ahora como hijo de Dios, coheredero con Cristo, heredero de Dios, hijo de la verdad, hijo de la luz, que vive en verdad. Tú valoras la vida y la dignidad de las personas, porque fuiste creado a la imagen de Dios. Otras evidencias, y esto es lo que tú eres. Como declaración final, por si te queda duda, mira lo que dice la palabra de Dios en unas y otros pasajes. Tú eres declarado justo. Tú eres hijo y coheredero. Tú eres una nueva criatura. Tú eres santo. Tú eres sal de la tierra, luz del mundo, amigo de Cristo, perdonado, libre del pecado, más que vencedor, templo de Dios, su cuerpo, su iglesia, su embajador, fragancia de Cristo. Eso eres. Eso te define. Eso debe definirte. Eso debe determinar tu pensamiento, tu accionar. Pero hay más. Tú eres nación santa, pueblo adquirido, escogido por Dios. Eres amado de Dios. Más, eres rey sacerdote con Él, eres bendecido por Dios, llamado por Dios, ciudadano del cielo, justicia de Dios, su discípulo, testigo de Cristo, soldado de Cristo, la novia de Cristo, su especial tesoro. ¿Qué te define? ¿Cuál es tu identidad? ¿Por qué vives? ¿Para qué vives? ¿Cuál es tu nueva identidad en Cristo? Mira cómo lo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quisiera que tú te lleves todo lo que vivimos, lo que compartimos hasta este momento. Pero como último slide, por así decirlo, yo quiero que este pasaje, que lo vemos aquí, que tú pudieras como resumirlo o entreconectarlo y relacionarlo a todo lo que vimos. Vamos a esquematizarlo de esta manera. Mi nueva identidad en Cristo. Identifícate con Él porque con Cristo has sido crucificado. Deja que su espíritu te llene y te controle porque ya no eres tú quien vive, sino que Cristo vive en ti. Inviértete en Él y en su reino, porque la vida que ahora vives en la carne la vives por fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él se invirtió primero. Porque te amó y se entregó a sí mismo por ti. ¿Qué te define? ¿Con qué te identificas? ¿Qué te llevas esta noche? Todo lo que vimos hoy tiene que ver con lo que eres. Y todo lo que eres tiene que ver con el conjunto de lo que todos somos. Porque no nos llamó Dios para vivir una vida individual. Empieza con un llamado individual. Y a nosotros se nos ha dado un nombre, a cada uno. Y cada uno tenemos una identidad en Él. Pero todos formamos algo mayor y más grande. Tú eres su iglesia. Tú eres el cuerpo de Cristo. Y eso vamos a hablar la semana que viene. Equipado para vivir en el cuerpo de Cristo. No de manera individual, sino como lo que tú y yo somos. La iglesia de Cristo. Que es la sumatoria de todo lo que ya respondimos, vimos, revisamos en esta noche. Personas individuales llamadas en diferentes momentos, de diferentes grupos, contexto, tribu, nación, lengua, reunidas en torno a Cristo. Y se nos ha dado nombre a cada uno, identidad, para que seamos lo que Él dice que nosotros somos. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.